En este video voy a dar una idea general de cómo está conformado el script que construye el CFDI versión 3.3. Bien, aquí tenemos el archivo que contiene el código fuente PHP que construye dicho CFDI. El archivo se llama facturar.php y es el que posteriormente voy a ejecutar en el navegador. Bien, el script en la parte inicial tiene varias áreas documentadas. Por ejemplo, aquí dice configuración inicial, más abajo el número 2, asignación de variables, en las cuales se especifica el archivo, pues en donde se guardan los archivos PEN, donde se van a guardar los archivos CFDI o los XML, donde se guardan los archivos gráficos para imprimir la representación impresa del CFDI, etcétera. El nombre de usuario, la contraseña con la que se va a accesar al pack y mediante el cual posteriormente se haría el proceso de timbrado. Y así sucesivamente, es decir, son asignación de valores a variables a el inicio de la codificación del script. Podemos apreciar aquí más abajo en un área en donde se indica los datos generales de la factura, más abajo los arrays o arreglos que contienen las descripciones de los artículos y así sucesivamente. Más abajo ya se empieza la codificación para poder conformar el archivo XML en la sección número 10, creación y almacenamiento del archivo XML antes de ser timbrado. Y en esta parte se puede leer e interpretar los códigos de una manera sencilla. Obviamente podemos apreciar también las variables que con anterioridad se le asignaron los valores y así sucesivamente hasta culminar creando el archivo XML que corresponde al CFDI versión 3.3. Bien, ahora toda esta codificación se encuentra basada en el esquema XSD que proporciona o que tiene disponible el SAT. Este documento es el cual va marcando, es el que indica, es el que rige cómo va a ir la estructura del archivo XML. Hay partes en la cual aquí nos va a decir o nos va a indicar que consultemos, o mejor dicho, que el valor que lleve alguno de estos atributos deben de ser tomados en base a los catálogos que el SAT proporciona en una hoja de cálculo. Bien, aquí lo importante es saber que la codificación que se hizo aquí está basada en lo que está indicando este archivo. Bien, ahora voy a realizar la ejecución en el navegador del archivo facturar.php. Previamente aquí vamos a ver que en la carpeta no hay ningún archivo. Voy a ejecutar el script facturar y en ese momento se crea el archivo XML que aquí tenemos. Bien, en el navegador vemos esta información, es básica y este es el archivo resultante, que es un CFDI con la estructura correspondiente a la versión 3.3 y aquí ya lo podemos apreciar el resultado. Bien, ahora el programador va a poder pasar los valores a el archivo mediante los métodos post, get o mediante una consulta SQL. Esa la puede, por ejemplo, programar al inicio, digamos que en esta área, ya sea que aquí el programador reciba los datos que se envíen mediante post, get en definitiva no es recomendable, mediante post sí, o preferentemente mediante realizar una consulta a una serie de consultas MySQL que contengan los datos generales del emisor, del receptor y el detalle de la venta, como lo que son los artículos, impuestos, etcétera. Así es como está estructurado el script que genera el CFDI versión 3.3.